Monopolio, primera parte. ¿Cómo perder la camisa? Uno de los argumentos más efectivos contra el laissez-faire sin control del gobierno ha sido que conduce inevitablemente al monopolio. Como dijo George Orwell, el problema de competir es que alguien gana. De este modo argumenta que el gobierno debe intervenir para evitar la formación de monopolios o, una vez formados, para controlarlos. Esta es la justificación habitual de las leyes antimonopolio y los organismos reguladores como la Comisión Interestatal de Comercio y la Junta de Aeronáutica Civil. La mejor refutación histórica a esta tesis se encuentra en dos libros escritos por el historiador socialista Gabriel Kolko: The Triumph of Conservatism y Railroads and Regulation. Kolko sostiene que a finales del siglo pasado los empresarios creían que el futuro residía en la grandeza, en conglomerados de empresas y cárteles, pero estaban equivocados. Las organizaciones que creaban para controlar los mercados y reducir los costes casi siempre fracasaban. Daban menores beneficios que sus competidores más pequeños, eran incapaces de fijar precios y controlaban una parte cada vez más pequeña del mercado. Supuestamente, las comisiones reguladoras se habían creado para frenar a los empresarios monopolistas. En realidad, Kolko afirma que se crearon a petición de los monopolistas fracasados para evitar la competencia que había frustrado sus esfuerzos. Quien esté interesado en conocer los hechos históricos debería leer los libros de Kolko sobre la era progresista, así como los artículos de McKay y Stigler mencionados en el apéndice. McKay explica la historia de Standard Oil y Stigler examina la cuestión de si el capital ha tendido históricamente a concentrarse. Su conclusión es que el grado de concentración en la economía ha permanecido relativamente estable. Parece incrementarse porque una industria muy concentrada es mucho más visible que otras más competitivas. Todos sabemos que, en algún momento entre 1920 y la actualidad, General Motors adquirió una posición privilegiada en la industria del automóvil. Pero muy pocos caemos en la cuenta de que, durante el mismo periodo, la productora de acero U.S.Steel perdió su supremacía en la industria siderúrgica. Por el mismo motivo, tendemos a exagerar el volumen de capital concentrado en un momento determinado. Los sectores de la economía que consideramos importantes suelen ser aquellos en que podemos identificar una única gran firma. Rara vez pensamos en estas industrias como en los negocios de restaurantes y bares, el servicio doméstico o la fabricación de textiles y prendas de vestir, cada uno de los cuales es sumamente competitivo y cada uno de los cuales emplea a más trabajadores que el hierro, el acero y la automoción juntos. Independientemente de la realidad sobre el monopolio, la creencia de que la competencia inevitablemente conduce al monopolio es generalizada. El resto de este capítulo está dedicado a entender los argumentos que respaldan esta creencia y por qué son erróneos. Existen tres tipos diferentes de monopolio: el monopolio natural, el monopolio artificial y el monopolio estatal. Solo el primero es importante en una sociedad de laissez-faire. En la mayoría de las actividades económicas, la eficiencia de una compañía crece paulatinamente a medida que crece su tamaño hasta alcanzar un equilibrio óptimo, y luego disminuye. La creciente eficiencia refleja las ventajas de la producción en masa. Estas ventajas generalmente solo se dan hasta que la empresa alcanza una cierta envergadura. Por ejemplo, una planta siderúrgica es mucho más eficiente que un horno de fundición, pero ampliar una planta siderúrgica ya existente no aporta ventajas añadidas, es por ello que las plantas siderúrgicas tienen el tamaño que tienen. Además, dos plantas siderúrgicas no son más eficientes que una. Incrementando el tamaño también se incrementan los costes administrativos. Quienes están en la cúspide se alejan cada vez más de lo que sucede en la base de la pirámide y, por consiguiente, es más fácil que cometan costosos errores. De esta manera, una vez que las empresas han pasado el punto en que pueden sacar el máximo partido a la producción en masa, la eficiencia tiende a disminuir al aumentar el tamaño. Por este motivo, algunas grandes firmas, como General Motors, se dividen en unidades semiautónomas para acercarse lo máximo posible al sistema administrativo más eficiente de las empresas pequeñas. Un monopolio natural se produce cuando, en un ámbito de producción, el tamaño óptimo de una empresa es tan grande que solo cabe una firma en el mercado.
Un competidor más pequeño es menos eficiente que la compañía que ostenta el monopolio y, por lo tanto, no puede competir con ella. Excepto cuando el mercado es muy reducido, la tienda de ultramarinos de un pueblo pequeño, por ejemplo, esta es una situación poco común. En la industria del acero, que se considera en general altamente concentrada, hay entre 200 y 300 plantas siderúrgicas, y entre 100 y 200 compañías. Las 4 más grandes, que no las más rentables, producen solo la mitad de la producción total, y las 4 siguientes generan solo un 16% de la producción total. Incluso un monopolio natural tiene capacidad limitada para subir los precios. Si los sube demasiado, otras empresas más pequeñas y menos eficientes podrán competir de manera rentable. Aquí, la analogía implícita de Orwell que compara la competencia económica con una competición se viene abajo. El monopolio natural gana en el sentido de que produce bienes a menor coste y, de ese modo, obtiene un mayor beneficio por cada artículo vendido. Puede ganar dinero vendiendo productos a un precio al que otras empresas pierden dinero y así se hace con todo el mercado. Pero solo acapara el mercado mientras sus precios permanezcan tan bajos que otras empresas no puedan sacar beneficios. A esto se le llama competencia potencial. Un famoso ejemplo es Alcoa Aluminum. Uno de los cargos presentados contra Alcoa en el juicio antimonopolio que llevó a su disolución fue que había mantenido a los competidores fuera de la industria del aluminio, manteniendo sus precios bajos y aprovechando los avances tecnológicos para recortarlos aún más. El poder de un monopolio natural se ve también limitado por la competición indirecta. Incluso si la producción de acero fuera un monopolio natural, y aunque la compañía que ostentase el monopolio fuera sustancialmente más eficiente que los potenciales competidores, sus precios estarían limitados por la existencia de sustitutos del acero. Si aumentasen sus precios cada vez más, la gente usaría más aluminio, plástico y madera para la construcción. Lo mismo ocurre con el ferrocarril, aunque sea un monopolio, ya que se enfrenta a la competencia de barcos, camiones y aviones. Debido a todos estos motivos, los monopolios naturales, aunque a veces existen en sistemas de instituciones de laissez-faire, no interfieren seriamente en el funcionamiento del mercado. Los métodos que el gobierno utiliza para controlar estos monopolios hacen mucho más daño que los propios monopolios, como veremos en el próximo capítulo. Un monopolio artificial es una gran empresa creada con el propósito de controlar el mercado, subir los precios y, de este modo, disfrutar de las ventajas que proporciona el monopolio en un sector donde no se reúnen las condiciones para un monopolio natural. Cuando se consigue el mismo efecto mediante un acuerdo entre varias empresas, el grupo de empresas se denomina cártel. Puesto que un cártel tiene la mayoría de los problemas de un monopolio, además de los suyos propios, debo hablar primero de los monopolios. Supongamos que se crea un monopolio, como era Austal, integrado por financieros que consiguen comprar muchas de las empresas existentes. Supongamos además que no existe monopolio natural. Una compañía mucho más pequeña que el nuevo gigante puede producir con la misma eficiencia, si no más. Generalmente se aduce que una gran empresa siempre va a alcanzar y conservar un completo control de la industria. Este argumento, como muchos otros, depende de la falsa analogía de la lucha del mercado con una batalla en la que siempre gana el más fuerte. Supongamos que el monopolio empieza con el 99% del mercado y que el 1% restante está en manos de un único competidor. Para hacer las cosas más dramáticas, permítanme desempeñar el papel del competidor. Se cree que el monopolio, que es más grande y poderoso, puede sacarme del juego fácilmente. Para hacerlo, debe bajar sus precios hasta un nivel en el que yo pierda dinero. Pero como el monopolio no es más eficiente que yo, estamos perdiendo el mismo dinero por cada unidad vendida. Sus recursos pueden ser 99 veces mayores que los míos, pero también está perdiendo dinero 99 veces más rápido que yo. Su situación es más complicada si cabe. Para obligarme a mantener unos precios bajos, la compañía monopolista debe estar dispuesta a vender a todo el que quiera comprar. De otro modo, los clientes desabastecidos me comprarán a mí al antiguo precio. Puesto que al nuevo y más asequible precio los clientes querrán comprar más que antes, el monopolista deberá aumentar su producción aunque pierda incluso más dinero.
Si los bienes que nosotros producimos pueden almacenarse con facilidad, la anticipación al futuro incremento de los precios, una vez haya finalizado la batalla, aumentará aún más la actual demanda. Entretanto, yo tengo opciones más atractivas. Puedo, si lo deseo, seguir produciendo a pleno rendimiento y vender con pérdidas, perdiendo €1 por cada 100 o más que pierda el monopolio, o puedo ahorrarme dinero despidiendo a parte de mi plantilla, cerrando parte de mi planta y reduciendo la producción hasta que el monopolista se canse de malgastar su dinero. ¿Qué ocurre si el monopolio recorta los precios en algunas regiones, perdiendo dinero en el área en que yo opero y recuperándolo en otras partes del país? Si estoy realmente preocupado por esta posibilidad, puedo tomar precauciones abriendo tiendas en todos sus mercados principales. Incluso si no lo hago, los altos precios que cobra en otras áreas para compensar las pérdidas que yo le causo harán que esas áreas sean de gran atractivo para nuevas empresas. Una vez que éstas se hayan establecido, el monopolio ya no dispondrá de un mercado en que recuperar sus pérdidas. De esta manera, el monopolio artificial que intenta valerse de su tamaño para conservar su posición monopolística se encuentra en una situación lamentable, como Ulstesterel, que cuando se creó abarcaba el 60% de la producción de acero total y ahora no tiene más de un 25%, para su desgracia. A menudo se ha dicho que Rockefeller recurrió a esas tácticas para crear Standard Oil, pero parecen existir pocas pruebas de ello, si no ninguna. Los directivos de Standard Oil alguna vez amenazaron con recortar los precios y empezar una guerra de precios, en un intento de persuadir a los competidores para que mantuviesen su producción a un nivel bajo y sus precios altos. Sin embargo, los competidores entendieron la lógica de la situación mejor que historiadores posteriores, como muestra la respuesta, citada por McKay, del director de la Cornplanter Refining Company a dicha amenaza. Bien, le dije. Señor Moffett, me alegra mucho que diga eso, porque si el único modo en que puede conseguirlo el negocio es romper el mercado, bajar los precios, y usted rompe el mercado, yo le haré competencia también en 200 millas a la redonda y le obligaré a vender sus productos, y añadí, por mí perfecto. Hágalo si quiere, le deseé un buen día y me fui. Standard Oil nunca cumplió la amenaza. Efectivamente, según se desprende del testimonio de McKay, las pequeñas empresas independientes fueron las que recurrieron con mayor frecuencia a un recorte de precios, en un intento de ganar cuota de mercado a Standard, y muchas de ellas tuvieron bastante éxito. El capital de Cornplanter creció en 20 años de 10.000 a 450.000 euros. Como afirma McKay, comentando las pruebas presentadas contra Standard en 1911 en el caso antimonopolio, resulta interesante que la mayoría de los ex empleados de Standard que testificaron acerca de las tácticas depredadoras de la compañía entrarán en el negocio del petróleo después de dejar Standard. Ellos también prosperaron. Otra estrategia, que Rockefeller probablemente empleara, es comprar a los competidores. Esto suele salir más barato que gastarse una fortuna intentando destruirlos, al menos, es más barato a corto plazo. El problema es que la gente no tarda en darse cuenta de que pueden abrir una nueva refinería, amenazar con hacer bajar los precios y venderla a Rockefeller obteniendo un increíble beneficio. David P. Reigard aparentemente se forjó una importante fortuna vendiendo 3 refinerías consecutivas a Rockefeller. El número de refinerías que éste podía usar tenía un límite. Rockefeller, que construyó su monopolio introduciendo una organización empresarial eficiente en la industria del petróleo, no resistió la competencia de hábiles imitadores en sus últimos años y no pudo conservar su supremacía. Hasta ahora he hablado de situaciones en que existe una única compañía monopolista. Cuando el monopolio es compartido por varias empresas que forman un cartel, las dificultades pueden ser aún mayores. Un cártel es más fuerte en una industria donde casi hay un monopolio natural. Supongamos, por ejemplo, que el tamaño óptimo de una empresa es tal que el mercado solo da cabida a 4 empresas suficientemente grandes para ser eficientes. Estas empresas acuerdan una subida de precios en beneficio mutuo. A un precio más alto, las empresas, que ahora sacan un gran beneficio con cada artículo vendido, producirían y venderían más.
Sin embargo, a un precio más alto, la demanda total de sus productos sería menor que antes, por lo que deben repartirse de alguna manera el volumen total de negocio. Una empresa que vende más que su cuota puede incrementar enormemente sus beneficios. Cada una de las empresas se ve tentada a hacer trampas infringiendo el acuerdo, acudiendo a clientes especiales y ofreciéndoles más a un precio ligeramente más barato, sin que se enteren los otros miembros del cártel. Cuando esta trampa se extiende, el acuerdo del cártel se rompe. Esto parece ser lo que les ocurrió a muchos de los efímeros cárteles formados a principios de este siglo. Hacer trampas, por supuesto, es como lo llaman los demás miembros del cártel, pero para el resto de nosotros es un comportamiento altamente deseable. Aunque un cártel lleve un control para prevenir las trampas entre sus miembros, al igual que un monopolio, sigue teniendo el problema de evitar que nuevas empresas se sientan atraídas a la industria por los altos precios y los consiguientes grandes beneficios. Incluso cuando casi existe un monopolio natural, de manera que cualquier nuevo competidor debe ser muy grande, es difícil. La estrategia obvia de los miembros del cártel es decir a cualquier potencial competidor que, tan pronto como haya invertido su capital en construir una nueva empresa, disolverán el cártel y volverán a la competencia. La nueva empresa será la quinta en un sector donde solo hay sitio para 4. Una de ellas quebrará o les irá mal a todas. De cualquier forma, no parece una especulación demasiado atractiva. Esta estrategia funcionará mientras que el cártel no establezca sus precios muy por encima del nivel de mercado. Si lo hace, deja el camino libre a una oportuna contraestrategia. El competidor potencial, antes de invertir su capital en erigir una nueva compañía, puede dirigirse a los principales clientes del cártel, informándoles de que si no crea su empresa, el cártel continuará cobrando precios elevados, pero añadiendo que no puede arriesgarse a invertir su dinero hasta que tenga un mercado garantizado. Así pues, propone crear la nueva compañía a condición de que los clientes se comprometan a comprarle a él, a un precio lo suficientemente alto para obtener unos buenos beneficios pero bastante inferior al precio del cártel, durante un periodo de tiempo previamente acordado. Obviamente, al cliente le conviene aceptar. Una vez se ha hecho con la cuarta parte del total del negocio, construye sus factorías. El cártel puede, o bien restringir aún más su producción, mantener unos precios elevados y aceptar perder una cuarta parte del mercado, en cuyo caso el recién llegado podría finalmente expandirse, o bien competir por los clientes que el recién llegado aún no se ha llevado. En cualquiera de los casos, puesto que solo queda mercado para mantener 3 empresas, una de las 4 quebrará. A pesar de que un monopolio artificial o cártel puede influir ligeramente en los precios, y aunque puede que le funcione por un tiempo y gane beneficios adicionales aunque esto implique atraer nuevos competidores que le robarían cuota de mercado, cualquier intento de aumentar los precios muy por encima del nivel natural de mercado conducirá a la autodestrucción del monopolio. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo del tercer tipo de monopolio, el monopolio estatal. El monopolio estatal ocurre cuando el gobierno impide la competencia de un modo u otro. Sin lugar a dudas, es el tipo de monopolio más importante, históricamente y en la actualidad. Irónicamente, una de sus causas, o excusas, más comunes ha sido el intento de prevenir o controlar los monopolios de los 2 primeros tipos. El Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS, es un monopolio estatal gestionado directamente por el gobierno. La competencia, al menos en la entrega de correo de primera clase, está prohibida por ley. Contrariamente a la creencia generalizada, han existido muchas oficinas de correos privadas en la historia tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. A esas oficinas les debemos muchas, quizás la mayoría, de las innovaciones en el negocio de la entrega de correo. Hubo un tiempo en el siglo XIX en que oficinas de correo privadas y legales, que operaban en el mercado negro con un amplio respaldo popular, se encargaban de casi 1/3 de la totalidad del correo de los Estados Unidos. El United Parcel Service actualmente ofrece un mejor servicio y mejores precios que el Servicio Postal Nacional, y el negocio de reparto privado de correo de tercera clase está creciendo rápidamente. El USPS a menudo ha defendido su monopolio argumentando que necesita el dinero que obtiene de la entrega de correo de primera clase para subvencionar las demás clases.
Afirma que los competidores privados acabarían con la esencia del negocio y harían que el USPS perdiera dinero o subiera las tarifas de las clases menos rentables. Las empresas privadas ya ofrecen mejores servicios que el USPS, garantizando la entrega en un plazo específico, por ejemplo, a un precio considerablemente inferior, y ganan dinero. Precisamente en el sector que el USPS dice necesitar financiar con los beneficios de la primera clase. William Wooldridge trata en profundidad la historia del servicio privado de correos y su situación actual en un clesam de Monopoly Man. El que realmente me preocupa es un tipo menos obvio de monopolio estatal, pero no puedo dejar el tema del USPS sin mencionar dos hechos históricos importantes. Una de las mayores empresas privadas de correos fue la American Letter Mail Company, fundada por Lysander Spooner, anarquista libertario del siglo XIX y autor del ensayo anarquista titulado No Treason, The Constitution of No Authority. Spooner rebate la teoría del contrato de gobierno como un abogado que defiende un caso. Pregunta específicamente cuándo firmó el contrato social, en concreto, la Constitución, es más, si alguien lo ha firmado y, en tal caso, si los firmantes tenían poder notarial, y, de no ser así, en base a qué estamos obligados a acatarlo. Después de analizar los argumentos clásicos concluye que es obvio que el único gobierno visible y tangible que tenemos está integrado por esos supuestos agentes o representantes de una banda secreta de ladrones y asesinos que, para encubrir o disimular sus robos y asesinatos, se han llamado a sí mismos el pueblo de los Estados Unidos. La American Letter Mail Company fue disuelta por ley, pero el USPS, según afirma Spooner, imitó sus bajas tarifas. Mi segunda referencia histórica tal vez sea apócrifa. Nunca he tenido arrojo ni iniciativas suficientes para investigar y verificar la historia. Si no es cierta, debería serlo. Parece ser que, a comienzos del siglo XIX, cuando los ferrocarriles empezaban a cobrar importancia, un emprendedor concibió la innovadora idea de utilizarlos, en lugar de caballos, para entregar el correo. Por aquel entonces, las empresas privadas de correos ya eran ilegales, pero la ley no se aplicaba rigurosamente. Al emprendedor le fue muy bien hasta que presentó una oferta al gobierno de los Estados Unidos para gestionar el correo nacional, a una quinta parte del precio que estaba cobrando el servicio postal de los Estados Unidos. Al USPS le pareció que había llegado demasiado lejos y reivindicó sus derechos. El emprendedor perdió su negocio y el USPS le robó su idea. Cuando el furgón de correo se queda atascado en el barro, el correo de tercera clase es lo que arroja bajo las ruedas. Stewart Brand.